videoforo, como llamaría uno con los muchachos, un videoforo. Un videoforo. Damos inicio entonces y inicialmente vamos a ver 10 minutos de un fragmento de la película Mind World, que fue basada en las obras iniciales de Fritjof Capra. Después una breve presentación de introducción al tema y luego pues conversamos y profundizamos también en las ideas que se enviaron por correo electrónico en relación con este tema. Entonces les comparto la pantalla para ver el video, pero creo que me faltó activar el sonido, entonces no va a salir con sonido, entonces creo que tengo que ahora sí. Resulta que el político es en esta película de Mind World, para ir también como introduciendo los primeros minutos que no los vamos a ver, acaba de terminar una campaña como candidato a la presidencia de los Estados Unidos y se va a visitar a un asesor que vive en Francia, un asesor que le ayudaba a escribir los discursos, a descansar después de una campaña extenuante, y entonces pues los dos se van de turistas al monte, a un Mont Saint-Jean en Francia, y allá es donde se encuentran con la científica. Entonces pues veamos, creo que ya están viendo YouTube, ya la están viendo. Y entonces vamos a ver 10 minutos. ¿Listos? Ahí vamos, ahí va. Can't you just feel the place watching it? Yeah, it makes you feel pretty small. Yeah, it was supposed to. The individual in the human body was supposed to feel small, dwarfed, denied all independent existence. We lost some of the sense of being all one. But we got our freedom. That's not a bad trade-off, really. I don't know. Still don't know if it's worth it. If we haven't lost more than we've gained, all I ever hear anybody talk about today is themselves. I wrote a poem once. It's titled, "The Stones Speak, I Am Silent." Well, at least you're free to think what you want and do what you can about it. Think of the poor guy who had to carry the stones up the hill to build this place. He didn't have any say in life at all. Or try running for office someday. You won't feel so bad. Someone else sets the agenda. Someone else sets the schedule. Somebody else decides what you can say and what you better not say. Talk about losing yourself. People have been known to forget their own names. Maybe you're too smart to be president. Yeah, a television correspondent told me that once. What'd you say? I got a little steamed. They said American voters want their leaders to be dumber than they are. They figure they'll do less harm that way, and that it's an expensive form of cynicism. You said that on TV? Yeah. Maybe not so smart after all. We go through here. It's up here. After you. Look at this, look at this, look at this. This thing has been functioning for hundreds of years. Since before the beginning of modern times. Yeah, but this is different from the kind of time you were talking about before. Sunrise to sunset, Sabbath to Sabbath, isn't it? This is mechanical time, isn't it? You bet it is, you bet. I sometimes think that this clock, this machine,
is what constitutes humanity's first real break from the world of nature. Wouldn't you say so? Hello? The clock did much more than that. It became the model of the cosmos. And then they mistook the model for the real thing. People got the idea that nature was just a giant clock, not a living organism, but a machine. That's exactly what I've been trying to tell this lunkhead. Exactly, word for word. Maybe you recognize him. Jack Edwards? And you're? Sonia Hoffman. I think I've heard your name somewhere. Yeah, maybe in a couple of hundred news broadcasts. He was a candidate for the U.S. presidency in the primaries. Oh, I vaguely remember. See, I'm not a voter. Most Americans don't vote either. I do know who you are. Me? You know who I am? I doubt it. You're Thomas Harriman, the poet. Well, yes, I am, but wait a minute. Let me get this straight. You recognize me, a poet whose latest work sold all of 12,000 copies, but you do not recognize this gentleman who was a presidential candidate in America? My God, woman, what's happened to your values? What do? I'm a scientist, and we do occasionally read poetry. As a matter of fact, I'm doing a lot of it these days. I'm on a sort of sabbatical. I'm an ex-physicist, an ex-American resident, an ex-voter. Ex-wife? This is very upsetting. Why don't intelligent people like yourself bother to vote? Well, forgive me, you politicians make it so hard. The ideas expressed by most of you, right and left, seem to me as antique and mechanical as that old clock. What's that supposed to mean? Well, if I was to explain that, I'd have to go all the way back to Descartes, if you remember him. Yeah? To be or not to be? I think, therefore I am. Yeah, well, we both went to college, yeah. Well, Descartes was the primary architect of the view that sees the world as a clock. A mechanistic view that still dominates most of the world today, and it seems to me, especially you politicians. Mechanistic. Is that a real word? Mechanistic? Mechanical? Mechanics? Yeah, it's a good word. Mechanistic, as if nature functioned like a clock. You take it apart, reduce it to a number of small, simple pieces, easy to understand, analyze them, put them all back together again, and then you understand the whole. Isn't that what's known as scientific thinking, Miss Hoffman? Really? What you call the mechanistic view, isn't that what the scientific method's all about? Is it? Well, I don't think so, but I'd like to kind of hear from the physicist, Jack. All right, I'm sorry. Please continue. Well, you're right in a way, Mr. Jack. Call me Jack. Okay, Jack. You are right in a sense. But it wasn't always so. Not before Descartes. When he introduced such thinking, it amounted to a revolutionary break with the church. He said, I don't need the Pope to tell me how the world functions. I can find that out for myself. Because to me, the world is just a machine. And then he became fascinated with clockworks and made the clock into a central metaphor. He said, I consider the human body as nothing but a machine. A healthy man is like a well-made clock. A sick man is like an ill-made clock. Well, the metaphor seems a little clumsy now, but it worked, didn't it? Yes, so successfully that scientists came to believe that all living things, plants, animals, us, are nothing but machines. And that's the fallacy. It carried over into everything, arts, politics. I don't know. It seems to me that most people don't even remember who Descartes was. I'm sorry. I guess I just don't follow you. But he'd like to. If you could just break it down into 30-second media bites, that's more what he's used to. Very funny. All right, what is it that I don't recognize? What's so bad about Descartes? But there's nothing bad about Descartes. In fact, I think Descartes is wonderful. He was a godsend to the 17th century. But times have changed since then. We need a new way of understanding life. That pendulum, for example, has long since been replaced by a tiny quartz crystal.
these magnificent hand-forged wheels turned into a microchip the size of my thumbnail. That's how far modern science has left mechanistic thinking behind. But you politicians, you seem to have that clockwork still ticking in your head. Keep on going, Sonia. Don't stop. Who knows? You may just have that vital piece of information that we Pauls, venal and stupid as we are, have been missing out on all along. Well, there you go, thinking in terms of pieces. Pieces are all we get of the picture, only fragments. Come on, give me some examples. Well, let's take the population problem, for example. You can't solve it by looking at different forms of birth control in isolation. Research has proven again and again that the most effective form of birth control is not a pill. It's economic and social gains, which will reduce the desire for large families. That's true. Do you know that in our world, every day 40,000 children die from malnutrition and preventable diseases? That's every other second. It's now, now, and now. But the short lives of these children cannot be seen in isolation. They're part of a whole system involving the economics, involving the environment, and more specifically, involving high levels of third world debt. How's that? The burden of frenzied borrowing is not falling on those with foreign bank accounts, nor on those who created the imbalance. The burden is falling on the already deprived. 3 years ago, President Nyerere asked the question, must we starve our children to pay our debts? That question has been answered in practice. And the answer has been yes, because since he asked, hundreds and thousands of little children in the third world have given their lives to pay their country's debts. And millions more are still paying interest with their malnourished minds and bodies. Take Brazil. Do you know that they are destroying the Amazon rainforest at the rate of 1 football field a second? No. Why? They're trying to pay their national debts with cattle and land speculation. They don't even have time to sell the timber, so they're setting fire to the woods. And our barren forests are one of the main causes of the global warming, the greenhouse effect. And in the meantime, we are pouring our money into the arms race. See, you cannot look at one single of our global problems in isolation, trying to understand it and solve it. Of course, you can fix a fragment of a piece, but it will deteriorate a second later because what it was connected to has been ignored. We have to change everything together at the same time. The ideal, the institutions, the values. All of this sounds kind of familiar. Do you two know each other? Is this a setup? Ok. Entonces, bueno, creo que este fragmento sirve mucho para introducir el tema de los ecosistemas de aprendizaje. No podemos ver la educación, no podemos ver las aulas, a los niños, a las niñas, a los adolescentes de manera aislada. No los podemos ver fuera de los contextos, no los podemos ver creyendo que lo político no los afecta, que lo cultural no los afecta, que lo económico, lo social, lo tecnológico, lo ambiental, todo eso afecta a nuestros estudiantes. Pero fíjense que ahí hay una crítica a Newton y a Descartes, de que desde ese momento empezamos a ver el mundo como máquinas, y como máquinas triviales, simples, y resulta que hoy el mundo, lo que hay en el mundo hoy son sistemas, y lo que hay son redes muy complejos, sistemas muy complejos,
donde todo está conectado con todo. Entonces, cuando hablamos de ecosistemas de aprendizaje, pues necesariamente estamos hablando de toda esa cantidad de partes que se interrelacionan, interconectan, interactúan, niños, niñas, adolescentes, profesores, profesoras, directivos, padres de familia, medios de comunicación, movimientos y partidos políticos, ambientalistas, personas desempleadas, personas con empleos pues donde ganan muy poco. La mayoría de la población vive en la informalidad. Por ejemplo, acá en Santa Marta, en el Magdalena, tiene una de las tasas de informalidad más altas del país. Es la penúltima ciudad en informalidad. Solo le gana a Cúcuta. Cúcuta es peor que Santa Marta en materia de informalidad. Entonces, pues esos son los ecosistemas en los que los profesores dictamos clases. Nuestros estudiantes vienen de familias que tienen que rebuscarse el sustento, vienen de familias que a mí me sorprenden mucho que en los cursos que dicto en la universidad los profesores suelen decir que son disfuncionales. Hablan mucho de familias disfuncionales en Santa Marta y en el Magdalena. Valdría la pena hacer una investigación más juiciosa a ver si en realidad hay tantas familias disfuncionales como pensamos o piensan los profesores que hay en Santa Marta y en el Magdalena. Y todo eso pues configura unos ecosistemas porque entra en juego también lo ambiental de aprendizaje. Además, los estudiantes hoy no solo aprenden de los profesores, sino aprenden de sus familias, de los medios de comunicación, de las redes sociales, aprenden entre ellos mismos, aprenden muchas cosas de sus propios intereses, aprenden de juegos. Entonces, hoy ante lo que estamos es precisamente ante eso, ante sistemas muy complejos. Entonces, bueno, no sé qué piensan ustedes sobre este fragmento de la película Mind World que acabamos de ver. Es muy interesante verla completa. Completa porque se ve súper interesante. En español, ¿a qué equivale ese título? Creo que en español, permíteme un segundito y ya te digo, me parece que en español le llaman Senderos de la Mente. Ha sido traducida como Senderos de la Mente. Y en inglés, Mind Walk. Entonces, bueno, un saludo cordial para Eugenia. Esto ante todo es un conversatorio. Entonces, pues compartirte que hasta ahora lo que hemos hecho es mirar 10 minuticos de esa película, Mind World, basada en la obra de Fritjof Capra, que plantea que estamos viviendo un cambio de paradigmas, de ver máquinas, ver todo como máquinas, máquinas simples, a ver redes y a ver sistemas complejos. Y pues de todas maneras ahí en la película se muestra cómo de todas maneras eso fue un cambio revolucionario, porque con Newton y con Descartes, pues la humanidad empezó a ver la naturaleza, a ver el mismo hombre, a ver al mismo todos los fenómenos, todos los seres vivos, empezó a verlos de otra manera. Empezó a observar, por ejemplo, empezó a experimentar, por ejemplo, y como decía ahí en la película, ya no se necesitaba repetir lo que el Papa ordenaba que todos debieran pensar, sino que cada persona podía observar, experimentar y darse cuenta de cómo funcionaba el mundo. Entonces, creo que estamos hablando de
siglo XVI y siglo XVII, si no estoy mal. 17, 16, 17, sí, de la época de las revoluciones. Exacto, entonces, Estamos ahí en plena época de las revoluciones, del cambio de paradigmas, ¿ah? sí, Estamos pero parece ser, y la crítica que hace, de hecho, llama la atención, es como esta científica, ¿verdad? Como que cambiando de paradigmas, ella también reconoce al poeta, pero no reconoce al candidato presidencial, que muy seguramente se gastó cualquier cantidad de dinero en los medios de comunicación, como lo hacen hoy, pero no lo conoce nadie, no lo conocen los intelectuales, sino las personas que tienen como que un bajo nivel, como un poco de, no escuchan, o sea, ¿quiénes escuchan RCN y Caracol? Como que volviendo a esa misma dinámica. Las personas que tienen un menor nivel, y uno va a mirar quiénes son los que eligen, quiénes son los que van a las urnas, y hacíamos el ejercicio con la investigación que usted hizo, doctor, y miramos cómo en estos pueblos no tienen alcantarillado, no tienen salud, no tienen conectividad, pero las elecciones y las votaciones son altísimas. así es. Entonces la pregunta del millón es que la cultura política no es para elegir a los mejores, sino que responde a unos intereses inmediatistas o a unos intereses muy particulares, pero no son de bienestar colectivo. Se podría hacer esa lectura. Y la Así, otra es que hemos mirado también al hombre como algo mecánico, algo que tiene que producir. O sea, ya, de hecho, las escuelas, ya hoy no se habla de las escuelas como formadoras de profesionales, sino como empresas productivas, ¿verdad? Hoy vemos las escuelas es como unas empresas y a usted como docente le están pidiendo un producto. Y uno dice, pero ¿cómo así que un ser humano es un producto? Pues sí, un producto que debe saber esto, esto, esto y esto, olvidándose a veces hasta quién es usted. exacto, y no puede ser visto un ser Y humano eso como una todo mercancía. Un ser como una humano tiene mercancía. una gran complejidad y un ser humano sí es importante que logre unas capacidades para ser feliz, para decidir su camino de felicidad y de logros y de aportes a otros seres humanos. Sí se necesitan capacidades, pero no un producto acabado y estandarizado y pues milimétricamente producido por una máquina educativa. Entonces, estamos de acuerdo con eso. Sí, es cierto, estamos hablando del siglo XVI, porque René Descartes nació a finales del siglo XVI, Sí, 1596, y murió en 1650, murió bastante joven, apenas a los 54 años. Entonces, 46, entonces a los 54 años. a los Sí, 54 años, entonces sí estamos hablando 54. del siglo XVII. 16, 17, plena revolución industrial. Plena, Una- ahí llama también la atención, y yo siempre me había hecho esa pregunta. ¿Por qué tenían que, en la Edad Media, tenían que construir esas basílicas y esas construcciones majestuosas donde el hombre nunca ha sido más grande de lo que es hoy físicamente? Entonces, fíjense cómo esa realidad física de la Edad Media y el impacto de la iglesia. O sea, es que el sí, daño que nos ha hecho la iglesia no es como tan bueno como uno lo ve, porque eso de alguna forma es mirar también el gran poder de la iglesia frente al resto de la gente, los mortales, de vernos insignificantes y pequeños. Fíjate, la primera imagen que uno ve ahí es un ser humano chiquitico en una basílica, y me imagino que esa que nos mostraban ahí era supremamente pequeña. Entonces la pregunta del millón hoy es, ¿qué sentido de sometimiento tenía hacer esas construcciones tan majestuosas para el ser humano? sí. Claro que también ahí parecía que como era una obra humana, también era era la representación de Dios en el hombre haciendo grandes obras. Pero sí tienes razón que hay en el diálogo, ahí, es en el monte Saint-Michel y esa basílica es la Basílica de Saint-Michel en Francia. Es una isla pequeñita, es turística. En el 2017 apenas vivían en esa isla 30 personas y pues es
parece que es un paraíso, porque desde ese monte y desde esa, hay una abadía y una abadía benedictina, o sea, de San Imagínense, Benito, que son de las más disciplinadas, las inclusive comunidades más, de las más disciplinadas. La regla de San Benito es una regla muy estricta que hacía que los monjes benedictinos pues fueran muy disciplinados, se levantaban muy temprano, se acostaban a una cierta hora, y dentro de la Iglesia Católica los benedictinos por su disciplina son muy conocidos, son muy famosos porque su vida es una vida pues como muy disciplinada, pero al mismo tiempo eh, son muy estudiosos también por toda esa disciplina que tienen. Pero es cierto, yo comparto contigo que las religiones en general pues le han hecho mucho bien a la humanidad, pero también le han hecho mal. mucho más. Y que necesitamos religiones más comprometidas en estos tiempos modernos. Entonces, pues en la historia de la humanidad, si uno se pone a estudiar la historia de las religiones, pues sí han influido mucho para que los seres humanos sean conformistas, crean que la pobreza es natural y Designio resulta de Dios. que es un designio de Dios y eso. No, y la mujer, o sea, yo pienso que la mujer ha sido discriminada desde la misma iglesia. Usted, de hecho, hoy, fíjense que tenemos una iglesia que es netamente machista. E históricamente ha sido así. Fíjate que en el milagro de los panes, la multiplicación de los panes y los peces, los que son contados son los hombres y los niños, no las mujeres. Ya, ¿Ah? ya. Nosotros estamos invisibilizados como mujeres. O sea, aparece una María, una Marta, una no sé qué, pero muy contado con los dedos de la mano. O sea, la participación de la mujer en la iglesia históricamente y en todas las iglesias. ¿Ah? Es más, nosotros los cristianos católicos tenemos la mujer en mayor participación de pronto en los judíos. Los judíos, las mujeres tienen un lugar aparte para ir. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel, estar en Jerusalén, y allá está el espacio de oración, el muro de las lamentaciones. No pueden ir sino los hombres a un lado y las mujeres a otra. Y los judíos hoy todavía ejercen un poderío frente a la mujer que debe perder su pelo, su cabello, las rapan, porque el cabello es símbolo de pecado. Sí, Hoy, eso es hoy. y y en la religión musulmana también es demasiado Sí, machista. Hoy demasiado. un sacerdote musulmán, un imán, es el dueño de toda una aldea de 300.000, 350.000, y todos los habitantes de la aldea tienen que llevarle parte de sus Ofrenda. cosechas. El sacerdote tiene, como practican la poligamia, tiene 10, 15, 20 A la mujer. esposas, es el que más comodidades tiene, el que más riquezas tiene. Entonces sí, es cierto todo esto. Y ahí en la película nos mostraban al inicio cómo, pues, según el poeta y el político, pues dicen que sí, que esas catedrales y esas basílicas fueron construidas para hacer sentir al ser humano más pequeño, y pues, pero también que permitieron algún grado de libertad, ¿no? Se empezó a permitir algún grado de libertad porque en el Renacimiento, que es el siglo XVI, y luego en el siglo XVII, que pues empieza también a verse todas las consecuencias del método científico, y empieza a tener prevalencia eh, eh, las ideas y los aportes de Galileo Galilei, y también empiezan a predominar las teorías copernicanas por encima de las que veían el universo y de otra manera. Y la iglesia empieza a perder
poder un poco y empieza a tener que aceptar otras realidades, ¿no? Y por eso ahí la científica dice, bueno, eso fue una revolución, es cierto, en su momento fue una revolución, pero el mundo ha cambiado, dice. El mundo ha En cambiado. su momento fue una revolución siglo Y sirvió. XVII que sirvió para el progreso humano, pero ya no podemos ver a nuestros estudiantes como relojes para pensar en la educación. Entonces, no, que todos tienen que llegar uniformados, todos tienen que llegar a hacer exactamente lo mismo, todos tienen que repetir lo que dice el profesor de manera mecánica. Fíjese que en la película nos hablan mucho de un mundo mecánico, mecanicista, y la educación ha sido mecanicista. Y claro, La educación ha sido repetitiva, mecanicista, memorística. Esa ha sido la educación tradicional. Pero es una educación que tiene que cambiar a que empecemos a ver sistemas, a ver redes, a ver a nuestros estudiantes como seres complejos que hacen parte de sistemas complejos. Entonces es ahí donde pues yo introduciría un poco la presentación cortica que preparé de introducción. y así en los PI de los colegios diga lo contrario, ¿ah? Porque usted Bueno, revisa claro, los PI de los colegios y aparece que que desarrollan el pensamiento crítico, que son constructivistas, que son, o sea, de pensamiento complejo. Algunos se atreven hasta a decir que desarrollan el pensamiento complejo, pero cuando uno va a ver las realidades de las escuelas, nosotros estamos en plena edad moderna. Nosotros no tenemos casi que nada de la edad contemporánea. estamos en el siglo XVII todavía, Estamos en el siglo XVII. con esos Ahí nos enfoques quedamos. mecanicistas. Con alegría, que he tenido problemas con la conectividad. Saludos, ¿Cómo Eugenia. están? ¿Cómo has estado, ¿Cómo Eugenia? van? Bien, bien interesante el tema, escuchando todo lo que han dicho y pues comparto muchas de las ideas que han dado. De hecho, los grandes catástrofes de la humanidad han sido en nombre de las ideologías, de las religiones, por una parte, y en cuanto a lo de los monumentos que reflejan ese nivel de superioridad ante una mínima del ser humano, pienso que es eso mismo, tener siempre ese reflejo de que hay un ser superior a nosotros en todos los entornos y que hay que respetarlo, pero y lo han hecho con un medio de infundir temor hacia él, y para poder empoderarse de ese temor hacia la humanidad y manejarnos como nos han manejado en la historia de las religiones y de nuestra existencia por esa parte. Y en cuanto a nuestros estudiantes, evidentemente sí, muchas universidades aún están dentro de esa continuidad de formar como máquinas trabajadoras y no creadores, innovadores, emprendedores que formulen o hagan propuestas diferentes dentro de la carrera que se están perfeccionando. De hecho, a mí me pasa algo particular. Los estudiantes de educación física, ellos solo se enmarcan en que van a salir a ser docentes de educación física. Y yo les hablo que ellos tienen un abanico de posibilidades, y eso pasa en muchos de los contextos de las carreras donde los vuelven herméticos a que sean mecanizados en un solo sector o en una sola competencia, en una sola habilidad, porque eso es lo que se va a ofrecer al mercado, y no que ellos pueden tener la posibilidad de elegir en qué se van a movilizar. Así es, de acuerdo. De acuerdo, porque es que es cierto, todavía tenemos una educación mecanicista que ayuda a mecanizar a los seres humanos y les corta la imaginación y los sueños. Entonces, bueno, el gran cambio ahora con los ecosistemas de aprendizaje es que no sigamos viendo mecánica, máquinas, sino que veamos tejidos o redes o sistemas complejos. Y entonces, pues ahí hay una definición que ustedes están viendo de Morán, todo lo que interviene en las redes actuales. Ahí yo subrayaría la palabra azares. Hay muchas cosas que suceden a los seres humanos por azar. Por azar. Hay mucha incertidumbre y hay que abrazarla.
Esa complejidad no hay que tenerle miedo, hay que aceptarla. Lo mecánico era lineal, era buscar las causas que llevaban a que el reloj funcionara, pero resulta que los fenómenos ya no son solo lineales, son también simultáneos, retroactivos, y entonces ya los relojes de ahora ya no dan solo la hora, sino que dejaron de ser máquinas triviales para volverse máquinas complejas. Dan la hora, te miden el pulso. Interactivas. Se puede interactuar también con ellos, exacto, tienes razón. Te muestran cuántos pasos has dado, tienen incorporado un Puedes GPS. hablar, puedes guardar mensajes, o sea, son súper funcionales y es lo que se debe hacer con los seres humanos. Exacto, entonces ya los relojes no son máquinas triviales de un solo objetivo, sino de múltiples objetivos y de múltiples funciones. Entonces, bueno, todo eso ha llevado a que entendamos la complejidad. Hay complejidad cuando hay diversidad. Y, por ejemplo, todos nuestros estudiantes son diversos. Entonces, en educación estamos ante ecosistemas complejos, porque nuestros estudiantes son distintos, nosotros, los profesores, también somos distintos. Cada clase es distinta. Yo no creo que pueda decir un profesor que puede hacer la misma clase que hizo el año pasado. No, ni siquiera la clase que hizo ayer del mismo tema la va a repetir con otro grupo y no lo hace exactamente igual. Porque hay mucha variabilidad. Porque la interacción hace que ocurra variabilidad. Porque hay mucha interdependencia. Porque uno no puede hablar solo todo el tiempo como profesor, sino que uno tiene que escuchar a los estudiantes. Mientras los estudiantes más participan, las clases son mejores. Y al mismo tiempo, pues también tiene que haber adaptabilidad, pero adaptabilidad mutua, no adaptabilidad solo de los estudiantes a los profesores, no, también los profesores tenemos que adaptarnos a los estudiantes. Doctor Jairo, yo pienso que esta virtualidad, si de algo nos ha servido esta virtualidad, precisamente es para comprender, dar ese salto como de lo monótono y tradicional al cambio. O sea, nosotros como no quisimos cambiar, nos cambiaron. Y es lo que nos ha tocado hacer nosotros hoy gracias a la pandemia, fíjense. Sí, ¿verdad? cierto. Muchos docentes se mostraban renuentes a usar la tecnología, por ejemplo, a tener un Facebook, a tener un WhatsApp, a manejar un celular con más de un programa. Y fíjense que la virtualidad, el cambio de paradigmas, el quitarnos de la silla de comodidad nos ha llevado de todos modos a entender muchas cosas de una manera diferente y de hacer lo que hicimos durante tanto tiempo en forma casi mecánica y siempre haciendo lo mismo con las mismas guías. Yo me acuerdo mi profesor de economía con las hojitas amarillas, que ya tenían como 20 años, pero eran las mismas hojitas amarillas con los mismos textos y nos ha llevado a nosotros a reinventarnos. Así es. Pues ni A siquiera reinventarnos. mucha gente no sabía qué era la virtualidad. La gente se hablaba de lo virtual y creían que lo virtual era lo mismo que lo digital. No, lo virtual son representaciones de la realidad, pero no son reales, son representaciones. Y lo digital es los códigos, todo el lenguaje que se usa en los computadores para, entre otras cosas, construir realidades virtuales o construir documentos electrónicos, porque los documentos no se puede decir que son documentos digitales. Hay mucha gente que dice, no, es que hay que digitalizar los documentos. No, los documentos, lo que hacemos es convertirlos en documentos electrónicos con un lenguaje que es el lenguaje digital de las computadoras y que ahora es binario, es 0 y 1. Pero ya se están construyendo computadoras cuánticas. Y todo eso empezó con Bohr, que es la primera diapositiva de esta presentación, con la complementariedad, con el ser humano llegar a entender que los átomos y las partículas subatómicas no se comportan solo como partículas, sino que se comportan también como ondas de energía. Entonces, a veces se comportan como partículas y a veces se comportan como ondas
de energía, y cambian según los seres humanos los observemos. Entonces es maravilloso que el ser humano haya llegado a entender que uno no debe hacerse matar porque alguien diga que no, que las partículas subatómicas son eso, partículas, y porque uno piense que no, que son ondas. No, son ambas cosas. Ese es uno de los unidualismos, de las complementariedades que hay, pero hay muchas más complementariedades, ¿no? Recuerda, acá yo coloqué algunas complementariedades, lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces todavía hay quienes andan peleando que si solo debemos hacer investigaciones cuantitativas o solo cualitativas, no. O hay gente que todavía cree que todo debe ser orden. No, si el ser humano vive en solo orden, se enferma, se obsesiona. También se necesita pasar del orden al desorden y del desorden al orden. El ser humano no resiste estar en un solo polo, necesita de los unidualismos. Pero miren ese dualismo que nos tiene a Colombia tan polarizados y tan atrasados, de izquierda y derecha. La izquierda necesita la derecha y la derecha necesita la izquierda. Si no hay un contendor de Uribe, pues ¿a quién le importaría Uribe? Si Petro no tuviera un contendor, ¿a quién le importaría Petro? La izquierda necesita de la derecha y la derecha necesita de la izquierda, lo mismo que las dos manos, lo mismo que los dos hemisferios cerebrales se complementan. Lo que un hemisferio no hace, lo hace el otro y se ayudan. Sin lo intuitivo, el ser humano no podría ser ser humano, pero sin lo racional tampoco podría ser ser humano. Entonces, miren todos esos dualismos y todo eso, pues bueno, pues nos ha llevado a entender que hay complejidad, nos ha llevado a entender que hay exploración, aplicaciones, que hay propiedades emergentes. La humedad, por ejemplo, la humedad no ocurre en una sola gota de agua. Para que haya humedad tiene que haber bastante agua, más de una gota, porque en una sola gota uno no ve la humedad. El corazón tiene una propiedad emergente que son los latidos. Es un sistema complejo. Los sistemas complejos tienen propiedades emergentes. Y en ese cambio de paradigma, pues estamos pasando a las redes exocéntricas, que son distintas de las redes egocéntricas. Por eso esta red de profesores es una red exocéntrica. Mañana, si yo me enfermo o me muero, otra persona debe quedarse con esta red y continúa la red. Y igual necesitamos que los partidos políticos sean redes exocéntricas, no egocéntricas. ¿Qué le va a pasar al uribismo cuando se muera Uribe? ¿Qué le va a pasar al caicedoismo cuando se muera Caicedo? Se acaban porque son redes egocéntricas. Lo que necesitamos es construir redes exocéntricas. Y lo mismo pasa en las aulas, para que hablemos de educación. El rector no puede ser el centro de la red escolar. Porque si el rector se enferma o se muere, entonces se acaba el colegio. No. Por eso un buen rector tiene que construir redes exocéntricas, tiene que construir procesos, tiene que tener líderes de procesos. Cada proceso debe ser una red y por eso se configura un sistema de gestión de calidad, un sistema complejo. Entonces ya en Colombia hay más de 2.000 colegios oficiales que han implementado un sistema de gestión de calidad y entre los privados son más de 6.000. Y en el mundo hay más de 2 millones de organizaciones que tienen un sistema de gestión de calidad. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta de que con esos sistemas se obtienen mejores resultados. Claro, no se puede perder lo humano. No se puede perder lo humano, no podemos convertirnos en personas que ahora le hacemos culto al formato o al procedimiento. No.
los sistemas tienen que servir a la gente, en este caso a los niños, a las niñas, a los profesores. Y bueno, entonces, pues han ocurrido cosas maravillosas. Este juego de John Conway es un juego tremendo, donde él creó en un juego que se llama el juego de la vida, que es un juego donde usted empieza el juego y el juego empieza a desarrollarse como se desarrolla la vida, hasta que llega un momento en que lo que usted creó en el juego se muere, inevitablemente se muere. Se acaba, tiene un fin, pero usted no sabe cuándo va a acabarse. Entonces, este modelo de John Conway, un matemático que murió hace poco por el COVID, es muy interesante. Y bueno, pues la cultura es una propiedad emergente de sistemas complejos. Entonces, cada colegio, cada aula tiene una cultura de un sistema que es complejo. Pues, ecosistemas de aprendizaje. Lo que uno como profesor hace con sus estudiantes es construir un ecosistema complejo de aprendizaje. Esta es una representación de redes. Fíjense que en la imagen de la egocéntrica, si sale el ego del centro, se acaba la red. Todos quedan desconectados. Lo mismo en una familia no puede suceder que la mamá sea el centro de la familia o que sea el papá. No, hay que construir una red familiar también, así como estas otras redes. Si falta uno de los dos, ustedes sigan adelante. Sí, los hijos tienen que seguir adelante. Sigan apoyándose, sigan conectándose, siguen la vida, porque es normal que falte a alguno de los miembros de la familia y hay que seguir. Bueno, esta diapositiva pues muestra todo el conocimiento que se ha estado generando con los sistemas complejos. No podemos referirnos en una sola noche a todo esto. Yo les voy a mandar esta presentación porque el monte Fuji, por ejemplo, es un paisaje simple. Los montes Apalaches son un sistema complicado, pero los verdaderos sistemas complejos son los que danzan. Entonces, este es un videíto que dura apenas unos pocos segundos. Se los voy a compartir ahora más tardecito y que muestra montañas bailando. Eso es en realidad lo que es un sistema complejo. O el coronavirus. La pandemia es un sistema complejo porque todos los días baila con datos distintos, con picos distintos. Y cada vez que dicen que va a llegar el próximo pico, a mí me da risa porque en los sistemas complejos nadie sabe cuándo va a ocurrir el pico. Eso es especulación. Cuando hablan de que el pico llegará nos decían que en junio y no llegó. Luego que en julio y tampoco llegó. El pico llega cuando los indicadores de las variables esenciales empiezan a decaer. Pero en un sistema complejo hay que saber cuáles son las variables esenciales. Lo mismo en educación, cuáles son las variables esenciales. En pedagogía, deberíamos preguntarnos cuáles son las variables esenciales. Y bueno, ¿qué hace un profesor desde la complejidad? Pues acepta que haya orden y que haya desorden. Un profesor que asume los ecosistemas de aprendizaje, pues si se le desordena la clase, listo, se le desordenó, no hay problema, volvámonos a ordenar. Y si está muy ordenada, entonces dice, venga, desordenémonos un poquito, porque acá hay demasiado orden y me parece que es que sus mentes están en otra cosa. Porque es que el silencio es una expresión del mecanicismo newtoniano y descartesiano a veces, no todos los silencios. Pero cuando dicen, uy, ¿qué estudiantes tan disciplinados? Todos callados. Y todos en sus mentes maldiciendo a la profesora o maldiciendo al profesor. Y resulta que no, que tan divinos esos niños y esas niñas y esos estudiantes. Oye,
Si es que los tienen sometidos, no están aprendiendo, no les están escuchando a los profesores. No, pero qué tan ordenados. Oiga, sospeche cuando haya demasiada orden, porque de pronto las mentes de todos esos niños se fueron para otros mundos distintos de lo que usted quiere que estén pensando. Planea, pero sabe que la planeación le puede cambiar. Asume el aula como un sistema complejo. Acepta la incertidumbre, no se deja perturbar por la incertidumbre, dialoga mucho. Es recursivo. Va de temas grandes a temas pequeños, va de temas pequeños a temas grandes, usa ejemplos para escuchar, para enseñar totalidades, pero también para enseñar las partes, va de las partes al todo, hace que los estudiantes no se queden en los ejemplos, sino que a partir de los ejemplos infieran nuevos conocimientos. Y para terminar, entonces, pues, Capra tiene unas categorías muy interesantes. Realmente creo que valdría la pena que hiciéramos un conversatorio dedicado exclusivamente a Capra. Él habla de redes, habla de totalidades, de heurísticas y creatividad. Las heurísticas son indagaciones muy superficiales, pero hay algunas heurísticas que son muy creadoras. Cuando la gente, los artistas, en una indagación preliminar, pero ponen en juego todo su instinto, todo su talento, pueden crear cosas maravillosas. Claro que las heurísticas también llevan a muchos errores que fueron presentadas por Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, aunque era un psicólogo, en su libro Pensar rápido, pensar lento. Ese libro hoy hay que leerlo. Ese libro hoy tiene unos impactos extraordinarios en todo, en psicología, en economía, en educación, en finanzas, en política. Si ustedes buscan Daniel Kahneman en YouTube, van a encontrar cientos o miles de videos de Daniel Kahneman, porque en el siglo XXI es uno de los pensadores que ha tenido mayor impacto en todo lo que hacemos los seres humanos. Entonces él habla de las heurísticas, pero no tanto para, él dice, tenemos que aprender de heurísticas y de sesgos, así como tenemos que aprender de enfermedades, porque si aprendemos de las enfermedades, aprendemos de salud. Si aprendemos de sesgos y de heurísticas, podemos aprender de racionalidad. Esto es muy bonito y muy interesante. Y bueno, pues acá es donde la cita de Capra, que dice que abandonemos lo mecánico, lo lineal, lo mecanístico, lo reduccionista, y pasémonos a enfoques más holísticos. Esos son los ecosistemas de aprendizaje. Son enfoques holísticos, formados por muchas partes, pero que no se pueden tomar aisladamente, sino que tienen que verse de manera interconectada, porque la vida es eso, la vida es un tejido, la vida es una red, la vida es un sistema complejo, donde debemos también mirar las relaciones entre todos esos componentes y donde tenemos necesariamente que pensar en la dignidad, pero no en la dignidad global, abstracta, sino en la dignidad que ocurre en cada casa, en cada calle, en cada vecindario, en cada barrio. Y también tenemos que ser conscientes de que lo que le pase a uno afecta a todos. Entonces, los recursos y las necesidades deben satisfacerse pensando de manera colectiva y no de manera individual. Entonces, bueno, hasta ahí llego yo con esta introducción a los ecosistemas de aprendizaje. Y de ahí en adelante hay muchas más cosas, ¿no? Hay el libro de la fuente del que tomé las 7 ideas que les mandé por correo electrónico, tiene 10 experiencias de ecosistemas de aprendizaje en España, en Estados Unidos, en Australia. Hay una de Colombia que se ha hecho famosa a nivel mundial, un ecosistema de aprendizaje que ha consistido en enseñarle a los niños a cuidar la naturaleza, que bajo ninguna ideología se puede destruir los ríos,
con derramamientos de petróleo, que no se pueden hacer incendios, porque eso nos está llevando al calentamiento global. El calentamiento global dicen que va a producir más muertes que la pandemia del coronavirus. Entonces, los ecosistemas de aprendizaje no pueden estar de espaldas a esos grandes problemas, y la educación, la buena educación es la que ayuda a resolver los problemas. Y como yo les decía el lunes en el Pando, les decía, pero ¿cómo hablar de una institución educativa de calidad si a los estudiantes no tienen buenos resultados en las pruebas Saber 11? Entonces dicen, no, es que no, la educación no debe ser solo para las pruebas Saber 11. Listo, pero entonces muestren que ayudaron al barrio, muestren que han ayudado a resolver problemas ambientales, muestren que han ayudado a resolver problemas familiares, problemas de pobreza, que los estudiantes no pasan en las universidades, pero que se vuelven muy buenos ciudadanos y saben votar. No, nada, eso pasa. Entonces quiere decir que sí tenemos que seguir trabajando en mejorar la calidad de la educación para resolver problemas, porque pues enseñamos y enseñamos y la vida sigue siendo muy dura y hay gente que sufre mucho. Entonces, pues necesitamos ese otro tipo de educación y otro tipo de pedagogía. ¿Qué piensan ustedes? Activa tu micrófono, María Jané. Ok, sí, perdón. Asertivo. Efectivamente, Sigue, profe. necesitamos una educación más para vivir mejor que para saber más, porque a veces nosotros pensamos que la información que le damos a nosotros, a los estudiantes, llenándolos de contenidos o de teorías o de autores, pues eso les va a cambiar en algo su vida, y de pronto no saben por qué el calentamiento global, que es algo más real y que lo afecta a él, y qué acción desde su hogar, desde su casa, desde su día a día puede hacer para mejorar esta condición, y sí tiene que ver con su vida directamente. No que se aprenda la fórmula del agua y etcétera, etcétera. Y ahí lo que a uno le cuesta también creer es, por ejemplo, sobre el calentamiento global, como en Colombia, caso específico de Colombia, ¿a qué mandatario se le ocurre vender un páramo, por ejemplo, hipotecar un páramo, prestar un páramo, concesionar un páramo? O sea, ¿a quién se le ocurre concesionar un páramo? Solamente son 20 años, decía el mandatario. O sea, un páramo. Y así hicieron con la parte de sur de Colombia, con la Amazonía, con los incendios. El suceso trágico que ocurrió hace 3 años allá en la parte sur de Colombia, que fue el desbordamiento de un río, precisamente porque los nacimientos de los ríos los cogieron y lo devastaron, y el agua cuando llegó pues arrasó con un pueblo. ¿Cómo no ver eso? ¿Cómo se llamaba, Henry? Mocoa. Mocoa. ¿Cómo no ver esa consecuencia? ¿Cómo no ver esa consecuencia? O no nos vamos para Mocoa, vámonos para la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cómo aceptar, por ejemplo, que la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es el cuerpo lagunar más grande de Colombia, sea también el más altamente contaminado? Porque los dueños de las fincas y de las haciendas de la Sierra Nevada, aparte de que desvían los ríos, riegan con pesticida, fungicida, herbicida y todos los SIDA para producir mejores cultivos, no importándole toda la gente que consume esa agua y todos los productos que salen allí altamente contaminados. ¿De qué están hechos si esas personas fueron a la escuela? Porque esos mandatarios ninguno son ignorantes, ninguno de ellos fueron a una parte diferente llamado escuela, universidad, o sea, pasaron por nuestras manos, porque llegan a un cargo directivo, a un cargo de poder, y se le olvidan todo lo que uno hizo por ellos y aprueban leyes que van en detrimento de él mismo, de sus hijos, de sus nietos, de sus futuras generaciones. Entonces, de verdad que uno a veces como que se siente un poco triste y uno dice, bueno,
Eugenia. Sí, profe, comparto la asertividad de todo lo que se ha dicho en esta noche y de hecho creo que hay que sacar a la juventud y a la sociedad de esa zona de confort en la cual se encuentran sumergidas por temor a enfrentar estas situaciones. Nosotros queremos que los estudiantes sean participativos dentro de los derechos democráticos y los procesos de paz, y un estudiante cree que la paz es solo la banderita blanca y una paloma, pero no sabe cómo es el proceso de elección de un mandatario, cuáles son los entes recurrentes desde el inicio de un municipio hasta un departamento y hasta el Estado Mayor, que es todo lo que comprende el Senado y la Cámara de Representantes a nivel de Colombia como país. Y dentro de los procesos de ecología, pues sí, hablamos de hay que reciclar, hay que hacer eso, hay que cuidar por el calentamiento global, pero usted compra plástico, usted hace uso indebido de, si tiene aire acondicionado, de los aires acondicionados de su casa, entonces es un productor masivo de contaminación y habla del calentamiento global con un empoderamiento, pero no aplica. Entonces, se conoce, se sabe, mas no se lleva a la realidad. Y pienso que es porque se están formando seres, como lo decía usted, que todos son los principios de los conocimientos, las teorías, cuando un docente se empodera de hablar de cantidades de autores, de libros, de citas, y lee al estudiante de tanta noción conceptual que no lo enmarca dentro del proceso, que para poder desarrollar eso tiene que ser primero ser individuo, ser humano, ser sensible, ser emotivo, ser emocional, ser participativo, ser doliente de su entorno, de los contextos en los que se encuentra, de poder ser portador y aportar a los cambios que de verdad se necesitan. Estos dirigentes políticos, sí, evidentemente muchos han estudiado en grandes universidades reconocidas del país y hasta de pronto con excelentes resultados, pero ya cuando están en el poder, ellos solo piensan en su ego, en yo, y ya el resto de los que estamos alrededor de ellos, pues como que no existimos. Mientras yo tenga mi función vital como yo lo quiero, está todo bien. Entonces quedamos convertidos en que lo que a mí me conviene está bien hecho, pero si no me conviene está mal hecho. Entonces hay una cantidad de cosas que desde la educación de verdad tenemos que reconstruir, cambiar, profundizar, y es una tarea ardua, extenuante, a veces desmotivadora, pero cuando uno está enmarcado dentro del proceso no puede decaer, hay que estar en pie de lucha todo el tiempo. La educación es la mejor herramienta que tenemos para transformar todo esto y poder formar seres humanos que tengan contenidos ecológicos, contenidos políticos, democráticos, sensibles, participativos, creativos, etcétera. Mire, compañera, uno dice que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Eugenia. Por ejemplo, nosotros, San Mario, nos hemos preguntado a qué se debió la tragedia de San Martín. ¿Sabemos qué fue lo que pasó allí? ¿O nos comimos el cuento de que fue que llovió y el cerro se cayó? ¿O que los que vivían abajo en el pie fue que invadieron el cerro y se cayó? No. No, claro que no. La empresa Dajón está construyendo el puerto, dinamitó esos cerros, todos se ablandaron, no sé qué término usar en geología, y se cayó. Y allí hubo muertos. Y allí hubo las personas que vivían allí, más de 100 familias tuvieron que ser pasadas a otro lugar. ¿Y qué pasó? Nada. El puerto siguen dinamitando los cerros de Taganga, los siguen dinamitando y estamos nosotros callados. Eso no pasó nada. No, unos pobres negros que vivían en el cerro, como eran unos invasores, entonces le cayó el cerro encima. ¿Y nosotros qué hacemos? El páramo de Santurbán. Están a punto de entregarlo por 20 años nada más, que es la fuente principal de toda esta región de los Santanderes. Y nosotros, ¿qué hacemos desde la escuela? Ay, sí, mire, muchachito, hacemos esto, miramos esto. O sea, yo pienso que también es más una conciencia colectiva de nosotros, al menos crear unas redes
donde la gente pensante del país, que sabemos que hay detrás de todo eso, al menos nos pronunciemos. O sea, que no sigamos guardando silencio. Mire, al frente de ¿saben ustedes qué quedaba? No sé si ustedes lo conocieron, qué quedaba al frente de la funeraria americana. ¿Alguien vio el cerro que estaba allí? Allí había un cerro, cualquier cantidad de especies. Don Caicedo cogió el cerro, lo cogió para él, lo mandó a quitar y vendió todo ese terreno. ¿Y eso qué pasó? ¿A quién le dolió el cerro? ¿A nadie? ¿Qué dijimos los samarios? Nada. Nada. Nada, hoy tenemos un lindo centro comercial. Hasta vamos a comer allá. ¿O no? Hola, profe. Sí. Bueno, me gustaría concluir, profe. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. No le estoy escuchando, profe. Sí, Lice, te Sí. escuchamos. Ok, listo. Ya, Pues muy ya. interesante el conversatorio, de verdad que pues muy pertinente la temática con todo lo que estamos viviendo hoy. Y pues nos queda claro que para ofrecer un aprendizaje de alta calidad para todos, es imprescindible sí o sí prácticamente un cambio de paradigma. Y este paradigma debe estar pues basado en la empatía, en relaciones humanas, en acciones colectivas, en donde actuemos todos, maestros, ambientalistas, como lo comentaba el profesor, políticos y otros, pues todos realmente. Solo así, pues considero yo que podíamos estar hablando de una verdadera transformación social y generar un círculo virtuoso y salir de ese círculo vicioso. Pues, y si hablamos de complejidad, pues obviamente mejoramos en el sistema, que deja de ser de pronto ya uno más mecanicista para ser uno más sistemático, que sea no lineal, sino multifuncional. Yo pienso que con esta propuesta, profe, pues Colombia mejoraría ostensiblemente desde la primera infancia, porque ¿por qué no hablar no solamente de la educación superior, sino desde la primera infancia hasta la educación superior? Podríamos estar hablando verdaderamente de una verdadera calidad en el aprendizaje. Y pues obviamente nosotros también como, bueno, no digamos protagonistas, porque los grandes protagonistas son los estudiantes, pero nosotros pues somos los formadores y por ser formadores, obviamente tenemos que tener un perfil claro. Pues y este perfil, pues que cabe claramente, pues, en donde, o sea, este perfil del docente, ahí es donde usted nos hablaba, profe, de la complejidad, que es muy importante cómo nosotros podemos actuar desde nuestra labor docente, desde ese sistema. Entonces, hablábamos de que tenemos que ser unos profesores abiertos, no lineales, ¿cierto? En donde no nos enfrasquemos solamente en una sola posición, sino que demos múltiples oportunidades. Y pues yo pienso que con eso aceptar la complejidad que del orden, pues es bueno, pero también el desorden también se aprende, del conocimiento explícito como el conocimiento tácito también, todo eso lo podemos como articular. Y bueno, lo importante es que tengamos claro nosotros nuestro paradigma para poderlo llevar claro, porque como decían anteriormente, a veces hablamos muchas bellezas, pero cuando estamos dentro del aula de clase hacemos algo muy diferente a lo que realmente estamos diciendo. Así es. A mí me encanta la metáfora de las montañas danzarinas para representar a los sistemas complejos. Me encanta la metáfora de un aula danzarina. O sea, uno como profesor va a danzar con los estudiantes en medio de muchas situaciones que uno no sabe cuáles son las que van a ocurrir en cada clase. Pero si uno, creo que esa metáfora le ayuda a uno a gozar cada clase y a aprender y a crecer. Lo otro que creo que nos está aportando estos ecosistemas de aprendizaje es que nos llama la atención de que todos los profesores de todo el planeta, si queremos que la especie humana sea viable en el planeta Tierra, necesitamos aprender cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible 2030 y trabajar, ayudar a que esos objetivos para el 2030 de desarrollo sostenible, los ODS, se cumplan. Si no se cumplen, va a estar en peligro
la subsistencia del ser humano en el planeta Tierra. Y coloqué en el chat a un autor que se llama Uri Bronfenbrenner, que él es un psicólogo que trabajó con niños de necesidades especiales, pero al mismo tiempo se convirtió en uno de los autores más importantes del pensamiento sistémico. Entonces, Dentro de las necesidades educativas. él trabajó con niños especiales, o que llamaban antes especiales, Sí. porque creo que ahora es en situación de... No, hoy se llaman diversidad funcional. Diversidad. Niños con diversidad funcional. Se llama hoy según la nueva ley. Correcto. Entonces ese autor hizo un aporte para todas las disciplinas del conocimiento al haber estudiado con los niños, pero su teoría hoy se está aplicando en en el aprendizaje de todos los niveles por la propuesta ecosistémica que él hace. Entonces les quiero proponer que dentro de 15 días hablemos de los planteamientos de Uri Bronfenbrenner y pedirle a Lisette a ver si para el conversatorio dentro de 15 días nos ayudas como a hacer una presentación breve de esos planteamientos. Se encuentra fácilmente los planteamientos de Uri Bronfenbrenner en Google. Y de hoy en 8 días tenemos la expedición educativa virtual a Ciénaga. Entonces también si pueden conseguir videos, fotos, profesores que vivan en Ciénaga que los puedan invitar para que hagamos un conversatorio sobre contextos e instituciones educativas de Ciénaga. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera decir alguna otra cosa para despedirnos. No, yo sí Lisette insisto. acepta lo de Uri Bronfenbrenner para dentro de 15 Claro, profe, claro, por supuesto. Claro, okay, porque es de necesidades Mucho gusto. especiales, ¿verdad, Lisette? Tú Claro, dijiste que en tu sí. preparación tenía de necesidades especiales, ¿sí? Sí, señora. Okay. Ah, bueno. No, yo sí insisto en que nosotros los docentes tenemos que salir de la zona de comodidad, dejar de ser definitivamente dictadores de clase para convertirnos en transformadores de mentes. De hecho, esto de la pandemia nos ha ayudado mucho a salir de las aulas y conocer de que las clases se dan en todos los lugares. En todos los lugares puedes enseñar, puedes aprender. Así es. Bueno, entonces... Profesor, pone por favor el nombre de la película que comentó. Ah, ¿quieres que la coloque en el chat? Por favor. Ya la vi. Mindwalk. Ya está en el chat. Mindwalk o en castellano. Ahí está. Y en Lo castellano. que pasa es que si ella entró después, no le sale en el chat, profe. Ah, ok. Y si ella entra después que él haya escrito, ella no lo ve. Entonces ya se la estoy escribiendo otra vez. Senderos de la mente en español o Mind Walk en inglés. ¿Listos? Un placer. Buen descanso. Nos vemos dentro de 8 días. Okay, chao pues. Gracias. De verlos, que descansen. Feliz noche. Igualmente, gracias.